¿Alguna vez ha oído usted hablar del modelo del queso suizo? Es un modelo de prevención laboral de accidentes. Lo que plantea esta forma de accidente es que los accidentes ocurren en una secuencia de eventos que parecen una especie de queso, rebanadas de queso suizo. Cada rebanada tiene diferente agujero y tiene un momento que todas están alineadas. Uno puede verlo a través de un solo agujero hasta el final. A diferencia del modelo del queso suizo, con las fichas del dominó que desencadena en toda una catástrofe, plantea que es una serie de eventos y decisiones que conducen al accidente, y por lo tanto el accidente de ciertas barreras, ciertos filtros, evita que ocurra el accidente. Por ejemplo, una máquina muy peligrosa encendida requiere que el operador esté en una cabina protegido, tenga una llave para que pueda encender su motor y evita que quede atrapado ahí. Quizás el más claro ejemplo de esto es el caso del que le voy a hablar hoy. Bienvenidos a un nuevo programa de Bio100.4. Hoy vamos a hablar de el accidente de Tenerife, los rodeos Tenerife. Accidente ocurrido en marzo de 1977. Es el accidente más grande en la historia de la aviación hasta hoy. A principios de la década de los 70, las compañías aéreas internacionales se vieron sorprendidas por la llegada de un nuevo avión. Era espectacular, era un Boeing 747, más conocido como un Jumbo Jet. Era un avión gigantesco, hermoso, con una silueta que lo hacía más peculiar a una silueta de los otros aviones. En la parte delantera del avión, la cabina de mando tenía una especie de joroba hermosa, bellísima. Era un avión tremendo en muchos sentidos. Era un avión que en su mayor capacidad, en los años 70, podía trasladar hasta 550 personas. Era muchísimo. Pero era un avión muy amplio. La forma en que la cabina había sido diseñada, una cabina ancha, enorme, cabían 4, habían pasillos cómodos, la cabina era bastante alta y en algunos aviones se habilitaba la zona de primera clase, precisamente arriba, en donde estaba la joroba de ese hermoso avión. Era hermoso, tenía una apariencia hermosa, espectacular. Sus prestaciones técnicas eran tremendas. Podía alcanzar los 9.000 kilómetros de recorrido sin reabastecerse. Pero también tenía otra característica y era muy rápido para su tiempo. Era un avión que alcanzaba arriba de los 850 kilómetros por hora. Ya ha alcanzado su cuota de vuelo, su altitud era demasiado. Pero tenía otras prestaciones. Que aquellos pilotos que llegaron a ocupar el asiento de una cabina de un 747 y venían de volar otros aviones, decían, esto es como pasar de una carreta a un Cadillac. Muchos se sentían confiados. Por supuesto que habían muchos errores de diseño que se iban corrigiendo poco a poco. Si vemos hoy en día, el avión del presidente de Estados Unidos es un 747, el Air Force One. Cabe señalar también que durante muchos años los aviones
más prácticos fueron los yumbios para carga, para extinción de incendio, traslado de pasajeros, muchos usos, y dejaba atrás a su competencia, aunque también tuvo historias muy trágicas. Déjame que lo lleve a 1977. Estamos en la zona de las Islas Canarias, en la costa atlántica, en el África, muy cerca de África. Está en medio del Océano Atlántico Sur, o por lo menos en el Atlántico Meridional. El hecho es que en las Islas Canarias, en el aeropuerto Pérez Galdós, que es el aeropuerto principal de las Islas Canarias, el movimiento es habitual. Vienen, van, lleno de gente, muchas personas. Cuando de pronto hay una llamada telefónica. Es una llamada que le llega a la central telefónica de Iberia. Y una voz masculina advierte que hay una bomba en el aeropuerto y que va a estallar luego que salga el último vuelo nacional. Comienza a haber movimiento, se empieza a informar a la guardia del aeropuerto, la gente mueve, uno en este ir y venir, de pronto, ¡pum!, estalla la primera bomba. En un puesto de flores, alguien había dejado un maletín donde estalla la primera bomba, destruye la floristería, deja de gravedad a la pobre señora que trabajaba en la floristería y unos 7 o 8 personas que caminaban por ahí también sufrieron lesiones. No hizo más porque no era muy grande la bomba, pero generaba todavía más temor porque había otra bomba, o otras bombas más. El aeropuerto Las Palmas, el aeropuerto Canarias, tiene un gran movimiento, es un aeropuerto que tiene 2 pistas, recibe vuelos nacionales e internacionales. La situación se vuelve bastante crítica. El hecho es que la bomba estalló y la amenaza que hay una segunda o tercera bomba, eso provoca que se cierre el aeropuerto. No pueden bajar más aviones. Solo Dios sabe dónde está la bomba, solo Dios sabe qué ocurrirá. ¿Le habrán puesto un avión? ¿O no la van a poner? ¿La van a poner? A todas estas se cierra el aeropuerto. Pero hay mucho tráfico aéreo que venían hacia el aeropuerto de la isla Gran Canaria. Y estamos en marzo de 1977, 27 de marzo. Era primavera, época de turista. Gente que viene huyendo del norte de Europa y buscar playas soleadas, ricas, buscando un crucero. Porque muchos cruceros salen de la isla Gran Canaria para viajar hacia las costas africanas, otras viajan hacia el norte, otras buscan hacia el Mediterráneo. La problemática es que dónde iban a aterrizar todos estos aviones. Inmediatamente, manos a la obra. Mientras tanto, comienzan a revisar todo el aeropuerto. El ejército, mueven al ejército, a la policía, para ver dónde podían ubicar la otra bomba. Desviar los vuelos a otro aeropuerto, a Tenerife. Es un aeropuerto cerca, es un aeropuerto internacional, así que enviarlos a todos para allá. Cuando hayan desmantelado todas las bombas, regresaremos a las personas del aeropuerto de Los Rodeos hacia la isla Gran Canaria. La decisión no es mala, salvo por un detalle: el aeropuerto. El aeropuerto de Tenerife era conocido como Los Rodeos. Hoy en día se le conoce como Tenerife Norte, pero era el único que había en ese tiempo. La Terminal Sur no estaba operativa en ese tiempo. Se había comenzado un proyecto, pero todavía no estaba realizado. Para el 27 de marzo del 77,
solo hay un aeropuerto, y ese es Los Rodeos. Es un aeropuerto que se construyó en los años 30. Una pista de tierra, y poco a poco la iban adaptando al día a día. Tenía un espacio adecuado, tenía buenas instalaciones para vuelos internacionales. Mandémoslos para allá. El problema es que en realidad el aeropuerto de Los Rodeos no era un aeropuerto que se usara mucho para grandes vuelos. La mayoría de los vuelos locales o vuelos entre las islas, o alguno quería España, pero no era tan socorrido como un aeropuerto internacional de gran tráfico aéreo. Era un aeropuerto que cerraba a la puesta del sol, a diferencia de Las Palmas. Las Palmas, Gran Canaria, cerraba en su último uso de vuelo. Es un aeropuerto que tenía muchas limitantes. Era un aeropuerto de tráfico menor, no tenía radar de tierra para dirigir los aviones de las pistas. La gente de torre de control utiliza unos prismáticos y se comunicaba por radio. Depende de las comunicaciones que haya, depende de la radio. Pero hay otro problema. El aeropuerto de Los Rodeos tiene una incómoda ubicación y una incómoda situación. Está en una especie de explanada entre la montaña y el mar. Tendrá una altura de 200, 300 metros sobre el nivel del mar y con montañas en la espalda. Esto genera un fenómeno inquietante porque la ola que pega de la montaña genera bruma y desciende por el otro lado. Eso provoca una bruma y rápidamente eso puede provocar un banco de niebla. Obviamente no se puede ver gran cosa, pero hay otro problema, y es que el 27 de marzo de 1977 las luces de las pistas no funcionaban. Y no hacía falta porque era un aeropuerto que operaba de día. Nadie se tomó las molestias en repararla. El torrero que trabajaba en ese momento decía que era muy limitante trabajar en la torre de control. Decía que había mucha interferencia, cuando llovía había mucha gotera dentro de la torre de control. Con lo prismático no veía dónde estaban los aviones, tenía que preguntar dónde estás. Pero el aeropuerto había sufrido muchas modificaciones que no se habían registrado en las cartas de vuelo. Si un piloto iba para ese aeropuerto, lamentablemente no podía coincidir con lo que era la pista verdadera, en lo que carta llevamos los pilotos a bordo. Los Rodeos había demostrado ser un aeropuerto peligroso. Antes del accidente de Los Rodeos Tenerife, había tenido varios accidentes. Incluso 5 años antes de este accidente, el vuelo 275 de Spantax se había estrellado, matando a sus 155 ocupantes. Un banco de niebla cubrió todo. El piloto no pudo discernir lo que estaba ocurriendo y lamentablemente ya había cobrado su cuota de sangre este aeropuerto de Los Rodeos. Pero como fuera, el hecho de aquel 27 de marzo de 1977 no hay otra opción. Hay que desviar a todos los aviones de Canarias hacia Los Rodeos. Pero esto representa un problema que se hace evidente muy pronto. Es que el aeropuerto de Los Rodeos solo tenía una sola pista para aterrizar y despegar, y una sola pista de carreteo
o de rodaje para que los aviones pudieran realizar sus maniobras de rodaje. El área del terminal donde bajan los pasajeros es bastante limitado. Apenas empiezan a llegar todos los aviones, comienza a llenarse el aeropuerto. Rápidamente empiezan a mandar a todos los aviones a la pista auxiliar, de donde no despega nadie. Comienza a congestionarse el aeropuerto. Se le da prioridad a los aviones más grandes para que ocupen los espacios más amplios. Los pequeños eran enviados hacia las zonas limítrofes, donde estaban los carriles de conexiones, etc., para que no molestara mucho a los aviones grandes. 1:30, 1:40, el controlador de vuelo de la torre de control del aeropuerto de un KLM, un 747 que viene aproximándose al aeropuerto de Los Rodeos. Solicita pista y el controlador lo acepta. Aquel aparato enorme aterriza. El vuelo es el 04805 de KLM. Y su nombre era el Rin, refiriéndose al nombre del río Rin en Holanda. Un avión hermoso, azul, blanco, una franja azul, roja. Un avión hermoso, precioso. Trae en la parte superior ...234 personas. Es piloteado por el jefe de instructor de KLM, el capitán Van Sant. Era el papaupa de la línea de KLM. Era el rostro de KLM. Es el capitán de vuelo, aquel guapetón que mira hacia la cámara y sonríe y dice que la puntualidad es obra de todo. Sí, será el capitán Van Sant, el papaupa de KLM. Y tipazo, tenía 50 años, más de 12.000 horas de vuelo, instructor de la mayoría de los pilotos de KLM y copiloto. Capitán enchapado a la antigua. Capitán que decía, el capitán es el que manda. Van Sant es el que aterriza, carretea y detiene el avión. A ese hermoso avión de KLM. Y esperan, hay una cierta preocupación. El KLM viene del aeropuerto de Schiphol, de Holanda. Pero tenía obligatorio llegar a la isla Canaria, descender pasajero, cargar y regresarse. Pero no es así, ya se pierde mucho tiempo. El avión tenía que despegar antes de las 18:30 de ese mismo día, porque si no, por ley de política de la empresa, no podía salir, no podía despegar, lamentablemente. Porque tampoco era muy comprometedor, porque Van Sant quería salir lo más rápido posible, porque él sabía que si pasaban las 18:30 tenía que quedarse, tenía que comenzar a buscar alojamiento a todos los pasajeros, pagar la estadía, y era pérdida para la línea aérea. Ahora está afectado en su cabina de vuelo. Mientras esto ocurre, el avión está expuesto, con un calor expuesto, tiene que apagar los motores porque no lo puede tener encendido tanto tiempo. Aquello era estar indispuesto para tener con la poca comunicación que él tenía con su equipo. Aparece un segundo avión en el cielo, otro hermoso Jumbo 747 de Panam, conocido
como Clipper Victor. Pan Am, de todos sus aviones, todos su flota de aviones tenían nombre. Todos se llamaban Clipper. Clipper Victor, Clipper, tal y tal. Casualmente, este avión se llamaba Clipper Victor, pero este avión era muy especial porque era el primer avión Jumbo Jet que voló una ruta comercial en 1971. Este fue el avión al que bautizó la primera dama, fue el avión que hizo el primer vuelo comercial. Era un avión muy especial en Estados Unidos, pero también tiene una historia bastante loca. Bastante loca. Este avión, el Clipper Victor, en particular, originalmente no se llamaba Clipper Victor. Su nombre original era Clipper John America. América Joven. A finales del 71 fue secuestrado en Puerto Rico y llevado a Cuba. Luego de las transacciones para poder liberar a los pasajeros a avión, le cambian el nombre y le ponen Clipper Victor. El piloto de ese vuelo era tremendo, era un veteranazo. Había terminado de pasar su examen médico, como que si fuera un luchador de lucha libre. Tenía demasiadas horas de vuelo. Tenía más de 17.000 horas de vuelo. Víctor Grubbs, capitán Víctor Grubbs. Lo único que le incomodaba a él era que no conocía al aeropuerto de Los Rodeos. Pero de lo demás, todo bien. La torre de control acepta el aterrizaje como estaba programado. El capitán agradece y aterriza suavemente. Un maestro. Su segundo de a bordo, su copiloto, un joven de 42 años, Robert Bragg. Era tremendo piloto también. A diferencia del capitán Bragg, era un piloto que se había hecho desde abajo con Pan Am. Y tenían ese estilo americano. Era más suelto que la tripulación de KLM. Todo está lleno de aviones. Una vez que se detiene la marcha y están en posición, su turno es después de KLM. Sale KLM, luego sale Pan Am. El capitán Víctor Grubbs quiere amenizar un poco la estancia de sus pasajeros, porque este avión había salido de Los Ángeles, California, el día anterior. O sea, imagínense la cantidad de horas que tenían los pasajeros en ese vuelo. Tenían demasiado tiempo dentro del avión. Víctor Grubbs, el capitán Grubbs, organiza un recorrido por la cabina de vuelo de su avión. Está orgulloso de portar ese aparato hermoso, precioso. Y también decide pasar a la tercera edad. Las asistentes de vuelo cooperaban con las personas ancianas. Era un ambiente bastante bonito, bastante bonito. Mientras tanto, el KLM observa los minutos pasar. A bordo del avión habían 40 y algo de niños, 3 bebés, las personas encerradas con el calor dentro del avión de KLM. ¿Hoy para cuándo? A eso de las 3 de la tarde, el capitán Van Sanden está pensando una posible solución y dice: bueno, tengo que salir a las 6:30, a las 18:30 de la tarde. Lo ideal, déjame cargar Tenerife aquí en Tenerife para no perder ese tiempo en Las Palmas, y manda a llenar los tanques de combustible en su totalidad. El único problema de esto es que para repostar combustible el avión tenía que estar vacío. Pero bueno, esto funciona bien.
analizando la situación, era una situación buena, favorable, porque ayuda a que los pasajeros bajen, se distraigan, los niños no están llorando, se alivia un poco la tensión, baja un poco la tensión y permite el descenso de los pasajeros. La gente baja, no se podía encender el aire acondicionado, pero hacía demasiado calor. Todo el mundo baja y se dirigen hacia la terminal a ver si consiguen algo de comer, algo para refrescarse. Entra el capitán Van Sander, llena los tanques de combustible. No es una cosa rápida. El aeropuerto es un poco sencillo, no tiene modernos tipos de llenado. Al momento que ordena la carga, se autoriza la carga, son más de las 3 de la tarde. Por su parte, el vuelo de Panam no tiene problema. Una vez que llega a Las Palmas, él llega allá, reposta, saldrá de regreso. Alguien dice que después de dejar a los pasajeros en Las Palmas iba a ir a Sudáfrica. Pero lo más seguro era que saliera Canarias a Londres, su ruta regular. Sigan ahí viendo los aparatos, unas personas mayores, aquellas que llegan, y de pronto se dan cuenta que hay un pasajero especial dentro del vuelo. Se trata de Eve Meyer. Era una actriz y está en el avión de Panam. No es cualquier actriz. No puedo decirles si ustedes se acuerdan, porque yo era pequeño, en el 77 tenía yo 11 años, pero era una Playboy, era una mujer hermosa, bella, preciosa. Si hacemos el recorrido por el avión, iban a pedirle el autógrafo. La gente iba a estar encantada. A bordo del Panam la situación era tranquila, pero el tiempo continuaba pasando. No pierdas de vista eso. A las 16 horas se envía una comunicación del aeropuerto de Las Palmas hacia Tenerife. No hay más bombas, solo una sola bomba, explotó, se acabó, ya no hay más bombas. Aeropuerto abierto, pueden regresar. Y empiezan a despegar los aviones de los rodeos. Se le informan a los capitanes de Panam y KLM que ya el aeropuerto estaba abierto. Pero hay un problema grande. El capitán Van Sander está llenando los tanques de combustible. Observa cómo el 737 que estaba delante del vuelo de Van Sander ve que agarra vuelo y se va porque estaba por delante. El problema es que el KLM está atravesado en el paso. Cuando el capitán Grubbs observa, se da cuenta que le faltan por lo menos 4 o 5 metros para el poder pasar al avión de KLM. Lamentablemente Panam tiene que esperar. Van Sander se arranca los cabellos porque todavía faltaba poner combustible al avión. Siguen pasando los minutos y a las 4:30 de la tarde terminan de cargar el combustible y el capitán da la orden de que suban los pasajeros rápidamente para el despegue hacia Canarias. Van Sander solicita autorización para encender motores y le dicen que no porque faltan 2 adultos y 2 niños. Wow. Una familia que ha bajado ha perdido de vista a sus 2 hijos y no los encuentran, no están por ninguna parte. El aeropuerto está revuelto de gente, de movimiento, no sabe dónde se metieron, pero el KLM no puede partir sin esos pasajeros. No sería correcto. Van Sander está desesperado porque hay un tercer pasajero que dice que no se va a subir, así de simple. La gente que está en el terminal, que está detrás del mostrador, dice que esta persona no va a subirse. Él dice que después va a ir por su maleta. Esa persona vivía ahí en los rodeos, ya estaba cansado y él no iba a ir hacia Canarias para recoger sus maletas y regresarse a los rodeos. Le dice: yo me quedo en los rodeos y luego mando a recoger mis maletas.
consiguen a los dos niños y abordan el vuelo de KLM. Aparecieron los dos niños. Las personas aceptan que fue parte de su error porque los niños no se debían haber separado. Bueno, se cierran las puertas y comienzan a carretear. Pero hay un problema más, el clima. Para las 5 de la tarde comienza a crecer la bruma, la visibilidad comienza a reducirse drásticamente. Muy pronto el aeropuerto de Los Rodeos va a cerrar, ¿sí? Por falta de visibilidad. La visibilidad comienza a ser muy limitada. Entonces Van Sande comienza a rodar y le solicita autorización para rodar por la pista principal, hacer 180 para poder despegar. La torre lo autoriza. La bruma comienza a ser cada vez peor. La visibilidad era entre 500, 600 metros, era la visibilidad. Detrás de KLM viene Panam, el otro 747, que ya está calentando motores. El KLM por la pista principal, en dirección hacia la cabecera de la pista, dará un giro de 180 grados para poder despegar. Lo que pasa es que la salida y la pista de carreteo están llenas de aviones. Panam tiene que hacer la misma maniobra, irse por la pista principal, en la tercera callejuela, en la tercera salida, poder salir y dejarle la pista libre al KLM. Pero no está muy claro cuál es la pista, porque el planito que ellos tienen en la cabina no se ve cuál es la salida. No se ve. Y hay un problema. El torrero, Azunaga, era una persona vasca, que no se le daba muy bien el español, el inglés, porque él era vasco. Entonces le dice, salga por la C3, la tercera salida. Entonces el capitán Grubbs le pregunta, ¿dijo la primera? No, creo que dijo la tercera, le dice Brack. El de la torre de control le dice 1, 2, 3. Pero ellos siguen sin entender. Esto no queda claro. Mientras todo este discurso extraño ocurre, el KLM ya llegó al final de la pista. Llegó al final y está listo para despegar. El capitán Van Sande solicita autorización para despegar. Son las 17:05. Han pasado unos pocos minutos desde que el KLM llegó a la cabecera. Pero Panam sigue todavía carreteando por la pista. Y todavía los pilotos estaban, ¿será a la izquierda o a la derecha? Pero resulta que la C3, la 3, que era la salida que le habían indicado a los de Panam, era una salida no era una salida adecuada para un Boeing 747. Tenía que hacer un giro de 90 grados. Y el capitán Gruber le dice a su copiloto, dile a la torre de control si era la 3 o es la 4. Pero bueno, ya no era tanto, pero ellos ven una salida que estaba bien y dicen, vamos a salir por allá. Podía el 747 virar bien para poder llegar hasta hasta el taxiway y dejar la pista libre. La torre de control le contesta dándole unas directrices para el despegue, indicándole que debe ir hacia tal vector, tal dirección, etc. Palabras más, palabras menos.
pero le informa esto. Desde la cabina del KLM le informan repitiendo la información. Estamos en despegue. La torre de control escucha aquello, pero aparentemente no le cae en mente que el KLM está despegando y Panam descubre la salida, pero todavía sigue taxiando para ir buscando la salida por la pista. El capitán Van Sande le dice a su tripulación, let's go. La torre de control le dice, ok. Capitán, está claro. La torre de control dijo, ok. Aquel avión enorme, azul con blanco, comienza a acelerar motores y comienza a avanzar. En ese momento en el radio de KLM se escucha una interferencia horrible, un chisquido, donde nadie escuchaba absolutamente nada. No pasarían más que unos instantes más, cuando de pronto torre de control pide al Panam que informe cuando haya dejado pista libre. Panam responde, informaré cuando esté dejando pista libre. El copiloto le dice al de Panam, el Panam está en la pista. En ese momento Van Sande no reacciona. Son apenas unos segundos y no reacciona. No detiene la marcha, no ralenta el avión. Son momentos que bueno, no reaccionó. Y de pronto se escucha en la grabación que se recupera en las cajas negras. A bordo del Panam, el copiloto Robert Bragg voltea y ve las luces del KLM aproximándose y le dice al capitán Brooks, acelera, ese desgraciado viene, ya despegó. El capitán Brooks acelera los motores a todo lo que da, pero están muy cerca. Al ver esto, Van Sande comienza a iniciar la rotación del avión, pero la velocidad no es suficiente, por una sencilla razón: los tanques estaban full de combustible. El avión iba en su máximo takeoff. Estaba en su máximo peso de despegue. El KLM choca con la parte posterior del Panam. Rasga un pedazo grande del avión. Y luego el KLM, herido de muerte, comienza a caer, a desintegrarse. 5 o 6 de la tarde. Lamentablemente fallecen tantas personas. Fallecen tantas personas por un efecto dominó. Un efecto dominó. Por el queso latés se veía por los huequitos. Todos los tripulantes y pasajeros del KLM murieron. El Panam, herido también de muerte, ardía. Solamente pocas personas logran subir, mayormente las personas delante del morro del avión, porque ya el morro había salido. Entre ellos se salvan el capitán Victor Cruz y Robert Bragg, su copiloto. Lamentablemente la torre de control le decía que detuvieran la marcha, Pero en ese momento el Panam tocaba su radio para decir que todavía seguía en la pista. Y eso realizó un feedback. Se hizo un feedback.
todos tocaban el speaker del radio y eso provoca la interferencia. Fueron esos 4 segundos, donde la torre de control le decía al KLM: no despegues aún. El avión de Panam continuó en 4 segundos. Bueno. Uno de los aviones que estaba estacionado por ahí reporta a la torre de control y le dice: hay fuego en la pista, hay fuego en la pista. Y la torre de control le preguntaba: ¿dónde? Porque no puedo verlo. Porque la densa era la densa de la bruma, la bruma era tan densa, tan fuerte, que no podía verse. Y llegan los bomberos. Ven al primero, al de Panam, y luego ven el segundo avión, el de KLM, destrozado completamente. Comienzan a llamar bomberos, ambulancias, soldados, para tratar de salvar a las pocas personas que fueron salvadas. No puedo decir que la culpa fue de Van Sant. Creo que fue un cúmulo de errores. Se arrojaron fallas en el aeropuerto, el hecho de no tener un radar de tierra, el hecho de no tener una radio perfecto, no se usaban frases aeronáuticas, sino que se decía ok, pero ¿qué es ok? Despego, no despego. ¿Estamos en el punto de despegue o estamos despegando? Ok no existe dentro de la aviación. Pero lo otro es que un controlador que trabaje con vuelos internacionales tiene que manejar perfectamente el inglés. El problema era que su acento era muy peculiar y dificultaba. Y había problemas porque Van Sant, que no era americano, era un inglés anglo, no entendió absolutamente nada. No fue un ataque terrorista la de los rodeos, fue un accidente. Ahora bien, ¿por qué le decía yo al principio el modelo del queso suizo? Pasado algún tiempo, comenzaron a surgir algunas notas que daban idea de que todo esto había sido extrañamente, macabramente, una secuencia de coincidencias fatales. Punto número 1. La bomba debía estallar a las 14 horas. Nunca se conoció que había sido un error. Pero, según decían, tenía que haber detonado a las 14 horas. Y estalló a las 12:30. Y ese no era el objetivo. Así que el primer suceso de que estalló una bomba antes de tiempo, si esa bomba estallaba a la hora que estaba prevista, a las 14, no hubiera problema, hubiera aterrizado el Panam, hubiera aterrizado el KLM, no hubiera sucedido prácticamente nada. Punto 2. El problema en la propia terminal, la saturación, todo aquello, el hecho de que Van Sant hubiera decidido recargar combustible, pero también el hecho de que Panam hubiera llegado después de KLM, una coincidencia extraña. Porque de hecho el Panam habría llegado probablemente unos 30 minutos después si hubieran aterrizado a Las Palmas. Pero el vuelo de Panam adelantó un poco y llegó 10 minutos antes de lo previsto a los rodeos. Por lo que llegó justo atrás del KLM. Si no, en otra circunstancia hubiera llegado atrás de un vuelo de Iberia. Pero bueno, por azar del misterio, quedó atrás. Cuando comienzan a cargar combustible y descienden a bajar al pasaje,
y comienzan a llenar los tanques de combustible, los hechos no eran determinantes, no eran... Él dijo, así ahorro tiempo, sin saber cuánto tiempo estaría cerrado a Las Palmas, y con esta decisión logró bajar el pesaje. Pero aún cuando terminó de llenar los tanques, en una ironía del destino, esos pasajeros que se habían quedado en tierra generaron una demora mayor, como si algún tipo de fuerza negativa, malévola, del destino, que tenía que decir, ese día tiene que morir toda esa cantidad de personas, hizo perder a los muchachos, hizo retraso aquí, retraso allá. Finalmente, cuando ya están aquí y están en sus posiciones, este extraño vuelco del destino que va dirigida al KLM se ve interrumpida por la comunicación del Panam, que intenta informar que siguen la pista. Ambas comunicaciones eran vitales. Si la comunicación de Torre hubiera salido 5 segundos antes, Van-Sant hubiera escuchado. 5 segundos hubieran hecho la diferencia entre la vida y la muerte. Pero en este extraño azar del destino, esto se cruza. Y Van-Sant, que podía haber cambiado la historia de este accidente, no lo escuchó en su auricular. Es decir, todo se fue uniendo. Y el último factor era la niebla. Si la niebla no hubiera sido tan densa, el KLM no hubiera visto al Panam y no hubiera despegado. Por lo tanto, la suma de todos estos factores contribuyen a alinear las rebanadas de queso para que ocurriera el accidente. Aunque esa es la postura de una ingeniería industrial desde un punto de vista normal, y se podría pensar, y se podría, no afirmo nada, un extraño algo del destino. Cuando el avión estaba listo, faltaban 2 personas, el relleno de los tanques de combustible. Pero quizás también extraño es que haya habido una sobreviviente del KLM, solo que no estuvo en el accidente. Bobina Landshop, al encontrarse en Tenerife, fue la persona que no quiso subir al avión. Y no fue por una corazonada, no fue, como se lo dije anteriormente. Ella vivía en Tenerife junto con su novio, y el hecho de volver al avión de KLM significaba ir hasta la Gran Canaria, recoger su equipaje y luego tomar un barquito que la trajera de regreso a Tenerife. Pero estaba cansada, estaba exhausta, quería estar en su casa, que estaba a 10 minutos de su casa. Y dijo, me quedo, después iré a buscar el bagaje, pero me quedo. Y logró salvar su vida. Tristemente, Ib Meyer, con otros tripulantes de Panam, morirían. KLM tuvo que pagar mucho dinero por indemnización, asumir costos, un montón de cosas, pero la historia no termina ahí. De hecho, a partir del accidente de los rodeos y muchos años, ha habido una cantidad de reportes paranormales. Esto lo dejamos para un segundo capítulo. Los rodeos, parte 2. Es triste ver cómo un error conlleva a otro. Somos humanos, cometemos errores. No soy quien para criticar la acción de un piloto, porque yo soy piloto. He sido piloto durante 30 años. No soy quien. Cada piloto, cada cabeza nuestra es un mundo aquí
actuamos como creemos y debemos actuar. No lo hacemos por mal. Lo hacemos porque es el instinto de nosotros ser pilotos. Nos salga bien o nos salga mal, eso fue lo que yo pensé que pudo haber salvado a mis pasajeros y a mi tripulación. Por eso yo siempre le digo a mis muchachos, a mis alumnos, no critiquen a ningún piloto, no critiquen a ninguna tripulación que haya estado en un accidente, porque los únicos que saben la verdad son ellos, que estuvieron ahí. Si quedan vivos, lo contarán. Si no quedan vivos, ellos irán llevándose la verdad de lo que sucedió. Y muchas cosas se saben de este accidente, porque el capitán Gruber y el capitán Brack, piloto, copiloto de Panam, quedaron vivos. Y ellos contaron lo que fue la parte de ellos, hasta que vieron el avión de KLM que se les encimaba encima. Ellos procedieron como se les ordenó. Como le ordenó la torre de control, ellos procedieron a hacerlo. La culpa de Panam, no. Panam no tiene culpa. La culpa de KLM tuvo culpa. En especial el capitán Van Sanden. El capitán Van Sanden por querer despegar rápido. Y la culpa a el aeropuerto. Un efecto dominó. Una piedra fue tumbando la otra. Señores, espero que hayan aprendido del accidente más grande en la historia de la aviación. Espero que les haya gustado cómo se los narré, cómo se los documenté. Este ha sido un accidente que yo siempre, en todas mis clases de factores humanos, siempre lo he puesto ahí. Siempre he estado ahí, presente. Siempre he estado ahí presente. Lo tomo como ejemplo para todos los muchachos. Vamos a hacer una segunda parte que se va a llamar Los Rodeos, parte 2. ¿Ok? Bueno, gracias por haber estado con nosotros en los comentarios. ¿Ok? Recuérdense, suscríbanse, denle like y activen la campanita. Gracias por haber estado en otro programa con nosotros. Thank you.